Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el programa Consejo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vas a preguntar qué vamos a recordar hoy. ¿Qué vamos a recordar hoy? Justamente. Adivinaste la pregunta. Mira, dos cosas, Pablo. Primero, el Día del Estudiante Solidario. Este es una celebración para nuestro país y esto tiene que ver con hace 12 años, todos recordamos la tragedia de Santa Fe, la Ruta 11, donde fallecieron 9 alumnos más la maestra. Y bueno, y a partir de ahí esta fecha tiene como objetivo recordar, dar un mensaje sobre lo que es la seguridad vial justamente en nuestras rutas, ¿no? Y en segundo lugar, hoy también recordamos en la Argentina el Día del Trabajador Rural. Y esto tiene que ver con el primer estatuto de peón de campo del año 44, que fue así creado por el entonces secretario de Transporte, de Trabajo, quiero decir Juan Domingo Perón. En ese momento, bajo la presidencia del gobierno de facto de Farrell. Y yo hoy te voy a sumar dos Algo efemérides que van a ser la estructura de mi columna, que son el aniversario del cumpleaños, del nacimiento, mejor dicho, de Perón y la muerte del Che. Todo fue un 8 de octubre, Sí, pero señor. bueno, eso a mi turno. Ahora es el viene el turno mío. de Bueno. Enrique Sebach. Ok. Bueno, Trump ha inaugurado una era bastante disruptiva en la presidencia de los Estados Unidos, entre ellas la relación de la presidencia de los Estados Unidos con las empresas. En general, en países donde el Estado regula poco o interviene poco en la rentabilidad de las empresas, la relación de las empresas con los gobiernos, sobre todo con los presidentes, es bastante difusa, bastante débil. Nosotros estamos más acostumbrados a países en donde cada decisión presidencial o cada decreto, cada ley puede cambiarte la vida de un día para el otro, entonces la relación entre las empresas y los presidentes es diferente. Pero en los Estados Unidos en particular, esta decisión es bastante difusa, las empresas en general han mantenido bajo perfil, se respeta mucho la investidura presidencial, entonces las empresas tratan de no generar ningún tipo de ruido en la relación con el presidente. Bueno, acá, como ustedes se imaginan, ha sido la excepción, porque si bien Trump empezó su presidencia con una especie de consejo de notables de presidentes de empresas importantes, y uno suponía que, bueno, viniendo del mundo empresario iba a tener una buena relación con el sector empresario. Bueno, esto no ha sido así, y de hecho Trump se ha encargado desde el Twitter, o desde sus tweets, de atacar, en Argentina diríamos, de escrachar a cuanta empresa se le cruzaba en el camino, por diversos temas, por temas vinculados con el comercio con China y con los aranceles, por temas vinculados con la inmigración, por temas vinculados con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo cierto es que las empresas norteamericanas, frente a esto, tuvieron que adoptar un perfil mucho más agresivo, o en todo caso, una relación mucho más fuerte, más contestataria, si quiere, con el presidente. Acuérdense el episodio del propio presidente contra Amazon, acusándolo de que, bueno, de que no pagaba impuestos, de que perjudicaba el correo norteamericano con este tema del reparto con los drones, etcétera, y la respuesta de Jeff Bezos. La situación con Nike, ¿se acuerdan de este jugador del fútbol norteamericano, Colin Kaepernick, que en protesta al tema de la inmigración se arrodillaba cuando se tocaba el himno en lugar de estar de pie, y Nike hizo una publicidad con este señor, y entonces Trump los amenazó por Twitter, en qué estaban pensando, qué se creen, etcétera. Y lo mismo ha pasado con Google, con el tema de la difusión de noticias, etcétera, de tal de que hubo toda una relación muy particular en donde los consumidores empezaron, paradójicamente, a apoyar a las empresas que se enfrentan con Trump. Al punto que el Wall Street Journal desarrolló un índice que se llama Trump Target Index, que es un índice que mide la performance de las empresas atacadas por Trump. Es decir, como allí casi todas las empresas cotizan en bolsa, y además a los norteamericanos les encanta medir cualquier cosa, Sí, con todo respeto y cariño, te lo miden, sí. Desarrollaron un índice que dice, bueno, a ver, ¿cómo le fue a las empresas que Trump atacó? Y es un dato muy curioso, porque
en el cortísimo plazo, en el primer día o segundo día en que Trump atacó por tweet o por de algún otro mecanismo a las empresas, el valor de las acciones de las empresas cayeron, ¿no? Diciendo, acá va a haber alguna represalia, va a pasar algo. Cuando las empresas contestaron y se empezaron a enfrentar con el presidente, por el contrario, sus acciones subieron. Tanto es así que la performance de las empresas que fueron, que construyen este índice, ¿no? Que fueron atacadas por Trump y las respondieron, tuvieron una performance superior al promedio de las acciones de Wall Street. Por supuesto que coincidencia no es causalidad, ¿no es cierto? Correlación, decimos en economía, decimos correlación no es causalidad y no necesariamente se puede explicar, hay que explicar la mejora de la performance de Nike o de Amazon o de Google porque se ha enfrentado con Trump. Pero lo cierto es que en todo caso su enfrentamiento no las perjudicó, o por lo menos no se reflejó en el valor de sus acciones. Podríamos imaginarnos, es una cosa bastante difícil de imaginar en otros contextos, ¿no es cierto? En el contexto de otros países, ¿no? Es decir, medir qué pasa con empresas que se enfrentan con los presidentes de cada nación. Y el último punto que está muy correlacionado con esto es el índice de popularidad de los presidentes. Porque claro, no es lo mismo enfrentarse con un presidente muy popular que con un presidente cuya popularidad ha estado cayendo. Entonces, es cierto que las empresas se han enfrentado al poder, entre comillas, y han tratado de representar a sus consumidores o a sus accionistas, pero no es menos cierto que lo han hecho solo cuando vieron que el índice de popularidad de Trump caía, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Enrique. En un ratito vamos a estar conversando con Francisco de Santibáñez, experto en política exterior, en política internacional. Su turno, muy bien, presidente. Pablo, gracias. Hoy vamos a charlar sobre el tema de la equidad en el impuesto a las ganancias. Y esto de la equidad tiene que ver básicamente con un tema que son las remuneraciones que se pagan a alguien por hacer un trabajo personal. Nosotros sabemos que en el mundo el impuesto a la renta es el impuesto junto con valor agregado, los dos impuestos clásicos. En el mundo la remuneración se grava en todo el mundo con el impuesto a la renta. Acá existió un momento que todos recordamos donde se quiso sentar esa tesis de que el salario no era ganancia, entonces que no tenía que pagar el impuesto. Pero bueno, esta es la posición también nuestra, alineada en el sentido mundial. Quizá habría que hacer una corrección semántica porque es un impuesto a los ingresos más que a las ganancias. Exactamente, sí. En realidad debería ser un impuesto a la renta, en teoría, porque así está en todo el mundo, menos en el nuestro, que es más parecido efectivamente al ingreso. Bueno, el problema que acá tenemos es que no todo el mundo, no todas las remuneraciones están sujetas al impuesto a las ganancias, o por lo menos no todos en la misma medida. Este tema ha intentado ser resuelto en el proyecto de presupuesto nacional, porque en el proyecto de presupuesto nacional hay 15 modificaciones impositivas, una de las cuales es la que estamos comentando ahora. ¿Qué es lo que se intenta corregir con esto? Bueno, primero una mala práctica de varias provincias, diríamos ahí tenemos a Santa Cruz, tenemos a Chubut, tenemos a Río Negro, La Pampa, entre otros, que con el objetivo de aumentar la remuneración a los funcionarios públicos y para no afectar el presupuesto provincial, ¿qué se hizo? Se tomó un atajo que consistía en dictar una norma de menor jerarquía legal, como era un decreto o una resolución, a través de la cual se decía de que esa remuneración de ese funcionario solamente en una mínima parte estaba sujeta al impuesto a las ganancias. Con lo cual, obviamente, está afectado un problema de un impuesto federal a través de un gobierno provincial y a través de una norma de inferior jerarquía legal. Obviamente este aspecto se fue dando así en los años. En general no hubo una reacción del gobierno central ante esto, porque no hubo una reacción, y la reacción se toma ahora, y lo que se toma ahora es terminar con toda esta serie de disposiciones. La norma esta prevé que esta modificación va a ser a partir del 1 de enero del 2019. Y si esto es así, tenemos que pensar que lo que está
en el fondo, lo que tenemos que interpretar es que para atrás no se va a reclamar ningún tipo, cosa que se podría hacer, no se va a hacer ningún tipo de reclamo, que se podría hacer, claro, no se va a hacer ningún tipo de reclamo porque esta modificación va a jugar a partir del 2019. ¿Quién más se encuentra en esta situación? Se encuentra también, desde mi punto de vista, a pesar que la norma, bueno, quizás se puede llegar a criticar, es el sector privado, no solamente el sector público, porque el sector privado también hay ciertos sectores que tienen determinado tipo de beneficios, como es el sector petrolero, donde hay deducciones especiales para el sector y no para otros. Y el otro sector que estaría también en pugna sería el Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, tienen una suerte de norma interna que establece qué parte de la remuneración está sujeto al impuesto a las ganancias, con lo cual esta norma también va a alcanzar al Congreso. Y quedaría, por último, por analizar el tema de la justicia. Aquí esto sí no va a tener modificaciones en la justicia, porque la justicia ya tiene la normativa establecida, en el sentido de que todos los miembros de la justicia, ya sean jueces, ya sean Ministerio Público o ya sean empleados, están sujetos al impuesto a las ganancias, pero como recordáramos, hay una acordada de la Corte que ha dicho que esa norma es inconstitucional. Entonces, por más que está la norma, no se aplica. Y obviamente, como está la norma, este aspecto no va a tener ningún tipo de modificaciones. No me acordaba de la acordada. Bueno, gracias, Humberto. Como yo quiero aprovechar que hoy es 8 de octubre y se cosas de la historia, del almanaque, ¿viste? Se superpone el aniversario del nacimiento de Perón con la muerte del Che. En realidad el Che murió, al Che lo mataron el 9 de octubre, pero el 8 lo capturaron ahí en Bolivia, en La Higuera, ¿no? Bueno, estas cosas que... Y entonces esto te lleva a pensar en la relación del peronismo con la izquierda. Perón nace en 1895, un día como hoy, en 1895, era otra Argentina, 4 millones de habitantes tenía en ese momento. La Argentina gobernaba José Evaristo Uriburu, el tío de José Félix, del fascista José Félix. Acababa de caer Luis Sáenz Peña, que a su vez venía de seguir a Pellegrini porque acababa de caer Juárez Selman. O sea, en esa época también había inestabilidad por crisis económicas, quiero decir, pero bueno, esto es al margen. Perón nace en esa Argentina de José Evaristo Uriburu y salta a la política después de participar en el golpe del 30 contra Irigoyen. Él salta a la política en la Revolución del 43, que es la materia gris de ese golpe, pero era un coronel conservador, Perón. Lo que pasa es que utiliza el populismo como mecanismo político de manera muy importante y brillante, pero tenía una estructura ideológica conservadora. Sin embargo, con el tiempo, no en los años 40, no en los años 50, sino en los 60, a partir de John William Cook y de algunos malentendidos, se lo empieza a presentar como alguien que quiere una revolución socialista. Y ahí empiezan con todo esto de la izquierda, del peronismo y todo esto que antes no existía, ¿no? Entonces nacen los montoneros, la FAP, la FARC, todo esto, que son una izquierda que va a llevar al peronismo con Perón de líder a la revolución socialista. Y Perón le da manija a esto porque utiliza las llamadas formaciones especiales contra la NUCE. De ahí en más viene un montón de malentendidos, de cosas absurdas que vienen un poco del arte, de la música, de la berretada, y que dicen, por ejemplo, una gran mentira, que Perón se encontró en secreto con el Che 2 veces. Es mentira. Perón y el Che no se vieron nunca, jamás el Che fue a Puerta de Hierro. Eso es un verso de biógrafos del Che que quieren vender libros y entonces le dan manija a ese tipo de cosas que no tienen ningún asidero. Y la otra, el mayor disparate, lo creó este musical, lo difundió este musical de Tim Rice y Weber, ¿no? Evita, donde bailan Evita con el Che en el juego de las sillas, como si hubieran sido contemporáneos. Bueno, no solamente Evita y el Che no fueron contemporáneos, sino que además Evita jamás supo quién era el Che, nunca, porque Evita se muere el 26 de julio del año 52. ¿Saben dónde estaba Ernesto Guevara en ese momento? Era un lavacopas en Miami. Estaban lavando copas en Miami porque había hecho un viaje por América Latina y para ganársele un mango para el pasaje de vuelta se puso a lavar copas, ¿no? No era el Che, era Ernesto Guevara, el Che fue después.
todo esto es un malentendido que hoy, todavía hoy, habilita una especie de liaison, si me permiten, entre el peronismo y la izquierda. Ahora se dice el trotsko-kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Se ha dicho en estos días, que es una asociación muy extraña después de lo que pasó, porque la derecha peronista no soportaba al peronismo marxista y al peronismo trotskista. Pero bueno, todavía quedan resabios de ese malentendido histórico. En el próximo bloque, Francisco de Santibáñez. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Bueno, bienvenido Francisco de Santibáñez, que es experto en temas internacionales, máster en Relaciones Internacionales, mejor dicho, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, del CARI, y director de Habana Sociedad Anónima. Bienvenido. Sí. Gracias Francisco por estar. Bueno, además, Francisco es autor de un libro que es La Argentina y el Mundo, ¿no? Las claves para una integración exitosa, de DICON, que es nuestra editorial del Consejo. Y yo quería preguntarte, Francisco, se dice en muchos medios que una de las fortalezas del gobierno Cambiemos es la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, la relación con Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Quería preguntarte qué opinás de esto y qué faltaría para completar esta posición. Sí, en principio estoy de acuerdo y creo que en esta crisis estamos viendo un resultado concreto de esa política exterior que yo creo que consistió en mejorar la relación con países con los que estamos enfrentados innecesariamente, no solo Chile, Uruguay, sino principalmente Estados Unidos, sin por ello distanciarse de China, Rusia, otras naciones emergentes con las cuales Argentina venía manteniendo buenas relaciones. Y el resultado concreto creo que es el apoyo del Fondo Monetario, porque detrás de ese apoyo está claramente Estados Unidos, y al mismo tiempo Argentina está obteniendo un acuerdo con el Banco Central de China de intercambio de monedas, que también es una ayuda. Entonces es un ejemplo concreto en donde, tratando de tener una política exterior en donde se busca mantener en la medida posible buenas relaciones con otros países, se obtienen beneficios comerciales en términos de inversiones. Pero, como decís bien vos, todavía falta mucho por hacer. Este acuerdo con el fondo no soluciona ningún problema de fondo que tiene Argentina. Y para eso la política exterior juega un rol clave, ¿no? Yo no tengo claro cómo es la relación, entre muchas otras cosas que no tengo claras, ¿no? Pero cómo es la relación de la Argentina con Putin, con Rusia. Porque estoy pensando en esta diputada kirchnerista que fue a decirle a Putin que venga para el juicio de Cristina Kirchner, que es traerla para el juicio de Cristina Kirchner, ¿no? Y al mismo tiempo veo que el gobierno de Macri tiene buenas relaciones con Putin. ¿Cómo son las relaciones con Moscú? Las relaciones son buenas, son correctas. Ahora, es importante a la hora de establecer relaciones con otros países saber cuáles son las prioridades, ¿no? En el mundo donde estamos hoy en día, yo creo que hay dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China. Rusia es un país que tiene mucha influencia en el plano económico, en todo lo que tiene que ver con materias primas, es un gran exportador, y en el plano militar.
pero específicamente para lo que necesita Argentina ahora, que son inversiones y ampliar el flujo comercial, es más importante la relación con Brasil, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. O sea, creo que tanto el gobierno de Macri como el anterior, las relaciones con Putin han sido aceptables, pero tampoco podemos esperar demasiado de esa relación en particular. Claro. Francisco, la Argentina está trabajando y bueno, tratando de cumplir todos los deberes que se exigen para ingresar en la OCDE, ¿no? A mí me gustaría, si vos podés explicar fácil para nuestros oyentes, ¿qué ventajas tiene? ¿Para qué sirve entrar en la OCDE? Tiene dos ventajas. La primera es pertenecer a un grupo de países desarrollados, lo cual es un símbolo de calidad, si uno quiere, y eso automáticamente abre las puertas a una serie de ventajas, como por ejemplo es acceder a ciertos créditos, a que las empresas argentinas accedan a ciertas líneas de crédito a una mejor tasa, por ser miembro de la OCDE. A ver, pero por otro lado, quizás lo más importante no es tanto acceder a la OCDE, sino el proceso que implica llegar a ser un miembro de la OCDE. Porque para llegar a ser un miembro de la OCDE hay que asumir una serie de responsabilidades, aprobar una serie de legislaciones que son muy positivas para la economía, ¿no? Claro. Que ese yo creo que es el gran déficit que ahora enfrenta Argentina a la hora de integrarse al mundo, es la falta de competitividad del sector privado debido a la carga impositiva, a la falta de normas más modernas que nos permitan competir. Y el acceso a la OCDE, el proceso que nos lleve a ser aceptados a la OCDE, implica adoptar varias de estas nuevas normativas. El mes que viene tenemos en Buenos Aires la concentración de líderes mundiales más importante que hayamos visto y que vayamos a ver en nuestras vidas, yo creo. No creo que nunca más volvamos a ver una cosa así. Vienen todos los líderes del G20, vienen todos los líderes más importantes del mundo. Entre otros van a estar Trump, Putin, la Merkel, Macron, ¿no? Vienen todos. ¿Eso qué le trae a la Argentina en términos directos, esa cumbre? ¿Qué le puede traer? Bueno, a favor y en contra, ¿no? Sí, yo creo en contra, más allá de asumir una responsabilidad tan grande, poco. La oportunidad es estar en medio de las discusiones. El Sherpa argentino, el presidente argentino va a tener la posibilidad de tener cierto grado de influencia. Y cuando uno tiene cierto nivel de influencia en este tipo de discusiones, puede avanzar el interés nacional, ¿no? En este caso concreto, yo creo que un interés para la Argentina es promover el multilateralismo, pues los países medios o chicos como nosotros nos beneficiamos de que haya este tipo de instituciones que hoy están en discusión. Entonces, el hecho de que Argentina tenga cierto grado de influencia es muy positivo. Sí, y cuando nosotros hablamos de un sistema de defensa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, todos los países medianamente grandes en términos políticos y económicos tienen sistemas de defensa. ¿Por qué son importantes las Fuerzas Armadas o sistemas de defensa? Básicamente porque el mundo es impredecible y eso significa que en algún momento, lamentablemente, Argentina quizás necesite tener Fuerzas Armadas. Y como falta una visión más de largo plazo y estratégica, la clase de dirigente argentina ha descuidado el área de defensa y hoy nos encontramos prácticamente indefensos. Y generar un sistema de defensa no es solo comprar armamento, es también educar un cuerpo de oficiales, de suboficiales, que eso lleva generaciones. Entonces no es un tema que podemos patear para adelante ocupándonos solo de los temas urgentes y olvidarnos de ciertos temas relevantes para nuestro futuro estratégico. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante hablar y tener en consideración temas que no aparecen en los diarios día a día, pero son los temas que los países que admiramos, más allá de la ideología, tienen en consideración. Claro. E inclusive en nuestra región, Chile, Brasil, tienen políticas de defensa claras, con programas en donde buscan tener mayores y mejores armamentos, pero también mejorar los recursos humanos. Y Argentina, eso es una deuda pendiente de toda la dirigencia argentina, no solo de uno u otro gobierno. Como estás en el CARI, te puedo hacer esta pregunta, una pregunta sobre la interna diplomática. ¿En qué estado está esa tensión que hubo siempre en el servicio exterior entre embajadores de carrera y embajadores políticos? No, yo creo, digamos, lo importante, y esto los principales expertos son conscientes, es tener embajadores capaces,
La mayoría de los casos eso significa tener embajadores de carrera, salvo en ciertas embajadas en donde las relaciones personales del embajador, especialmente si es embajador político cercano al presidente, es muy importante y puede hacer una diferencia. Yo te diría que en la actualidad el número de embajadores políticos está dentro de lo que indica la ley. Debemos trabajar en la profesionalización. Un número mínimo, es mínimo. Sí, es relativamente bajo. Es mínimo, pero hace ruido, porque por ejemplo Sabor, embajador político en México, se hizo famoso por aparecer en Bermudas recibiendo la Fragata Libertad, ¿no? Sí, no, la clave, el punto central es trabajar en la profesionalización del servicio exterior, que ya es bueno, que tiene una gran tradición en Argentina, pero siempre se puede mejorar y entender que la diplomacia está cambiando en el mundo con los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, y en ese sentido sí coincido con la posición de que la implementación de la política exterior, que es una decisión del presidente y de la sociedad en general, la tiene que llevar adelante el servicio exterior de la nación. Francisco, y a tu juicio, ¿qué se necesitaría hacer para desarrollar Vaca Muerta? Bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Pero también tiene que ver con la política exterior. Justamente. Cuando uno habla de las relaciones con otro país más importante de Argentina, como es Estados Unidos, este es un punto central que Argentina lo beneficiaría enormemente, porque Estados Unidos es el país que creó la tecnología para la explotación del shale, Claro. Es el país que domina esta tecnología, que tiene estas industrias, y una forma en que la política exterior puede ayudar a que se desarrolle Vaca Muerta es con acuerdos con países como Estados Unidos que faciliten la inversión y la llegada de tecnología para este sector. Y las buenas noticias, una de las pocas buenas noticias que hemos tenido en los últimos meses, es que el nivel de productividad de Vaca Muerta es mayor del que esperábamos, ¿no? Es una sorpresa grata del desarrollo. Por fin una buena noticia. Por fin una buena noticia, pero siempre es un riesgo, ¿no? Está siempre las historias de los países que descubren recursos naturales y eso después lleva a empobrecerlos, ¿no? Vaca Muerta tiene que ser parte de un sistema que no vuelva poco competitiva al resto de la economía, que los recursos de Vaca Muerta no vayan al clientelismo político, sino a mejorar la educación y la productividad del sector privado argentino en general, ¿no? O sea, es un enorme desafío. La relación con Estados Unidos yo creo que es clave, pero lo más importante es que nosotros llevamos adelante un plan estratégico para que lo que significa Vaca Muerta beneficie a todos los argentinos. Muy bien. Bueno, queríamos agradecerte nuevamente, Francisco, recordarte, darte una invitación para Bar Sur, dos invitaciones, el lugar de tango emblemático de Buenos Aires, Novecento, también 2 entradas para 2 invitaciones para almuerzo o para cena. Y bueno, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Nos reencontramos, Humberto, el lunes próximo a las 9 de la noche, como siempre. Muchas gracias.